Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes bienvenidos a esta nueva semana de estudio. Y el día de hoy, con mi gran salón de primer año de secundaria, vamos a realizar un taller con respecto a los verbos y su clasificación. ¿Ok? Vamos a recordar un poco la clasificación semántica y sintáctica de los verbos. Para ello les he preparado un gran número de ejercicios para que puedan ustedes seguir practicando y seguir reconociendo cada una de las funciones o las diferentes funciones que puede cumplir un verbo, ¿ya? Cuando éste necesite o no de complementos. Vamos a conocer un poco o recordar un poco a los verbos llamados copulativos y no copulativos, a los verbos transitivos e intransitivos, a los reflexivos y recíprocos, y vamos a terminar con los personales e impersonales. Bien, empezaremos clasificando los verbos de manera general según el criterio semántico o la idea que expresen estos. Tenemos a los verbos copulativos y a los no copulativos o también denominados predicativos. Vamos a empezar con el verbo copulativo, ¿ok? Para ello necesitamos nuestras herramientas y aquí las tenemos. Vamos a ubicarlas por aquí para que no nos pueda molestar y vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Bien, se dice que un verbo copulativo, que generalmente proviene de los infinitivos ser o estar, ¿ok? Es aquel que sirve simple y llanamente como nexo o enlace entre el núcleo del sujeto y su atributo, ¿ok? Por lo tanto, el verbo copulativo va a requerir obligatoriamente de un complemento llamado atributo. En este caso, ese atributo cumplirá las funciones de predicativo. Por lo tanto, este verbo copulativo que en esta oración es soy, que proviene de ser, que funcionará como núcleo del predicado, porque eso ya lo sabemos, ¿sí? A la pregunta, ¿quién es muy responsable? La respuesta, yo. Entonces tenemos aquí al sujeto y el predicado. Dentro de este predicado hay un verbo. Este verbo proviene de ser. A este verbo se le denomina copulativo. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque solamente sirve de nexo o enlace entre este elemento y este de aquí. Y segundo, porque este verbo no contiene carga significativa, no expresa acción. Esa es la función de los verbos copulativos y que por lo tanto requieren obligatoriamente de un complemento. En este caso, de un complemento denominado predicativo, que lo vamos a poner por aquí. Aquí está. Esto es un atributo de el sujeto que sería yo. Yo responsable, en este caso acompañado por un adverbio de cantidad, dándole intensidad nada más. Pero esto es un adjetivo y nosotros sabemos que los adjetivos calificativos señalan una cualidad del sustantivo, en este caso este pronombre que está reemplazando un sustantivo. Dentro de una oración, esto cumple la función de predicativo. Entonces, esto queda de la siguiente manera, como ya hemos visto anteriormente. El verbo copulativo es aquel que sirve de nexo entre el núcleo del sujeto y su atributo. Por lo tanto, requiere obligatoriamente de la presencia de este complemento llamado predicativo. Entonces, conclusión, cada vez que haya un verbo copulativo, sí o sí tiene que haber un atributo o
predicativo del núcleo del sujeto. Vamos con la segunda oración. La segunda oración dice: Camila está muy triste. El verbo está, viene de estar. Esto funciona como núcleo del predicado. N.P. Y le hacemos la pregunta: ¿quién está muy triste? Respuesta: Camila. Ahí está. Entonces, rápidamente nos vamos a dar cuenta que muy triste, formado por un adverbio de cantidad y un adjetivo, sí, sobre todo el adjetivo, es un atributo de Camila. Sí, es una cualidad inherente de Camila. Camila triste. Bueno, intensidad, muy triste. Entonces, este atributo se une a Camila gracias a este verbo copulativo, porque este verbo no tiene carga significativa, ya que requiere de este complemento. Por lo tanto, muy triste estará cumpliendo las funciones de un predicativo. Esa es la función de los verbos copulativos, la de enlazar tanto al núcleo del sujeto como a su complemento. En cambio, los verbos no copulativos no necesitan de un predicativo, ya que por sí solos forman o señalan acción. Vamos con los ejemplos. Juega. Aquí hay acción, ¿ok? No necesito de ningún complemento. O sea, básicamente no necesito de un predicativo para que se pueda entender la idea de la acción. Aquí hay acción pura. Igual con trabaja. Hay acción pura. ¿Ok? Sea él o ella, quien sea, pero hay acción. Aquí no, está. ¿Está qué? No, necesito de un complemento. Aquí no. Pero puede presentar complementos como, por ejemplo, objeto directo, puede presentar objeto indirecto, puede presentar, perdón, complementos circunstanciales, menos predicativo. Entonces, estamos ante los denominados verbos no copulativos. ¿Por qué se denominan verbos predicativos? ¿No? Porque aquí dice, ¿no? Algunos lo llaman verbos predicativos, para no confundirlo con este predicativo de acá. Se le denomina verbo predicativo porque por sí solo forma predicado. Claro, por sí solo forma predicado porque hay alguien quien hace la acción. ¿Quién juega? Él. ¿Quién él? La mascota. ¿No? Hay un sujeto tácito. Ahora, vamos a analizar estas oraciones, ¿no? ¿Quién juega por el parque? La mascota. Tenemos al sujeto y al predicado. Entonces, no requiere de un predicativo para que se pueda entender la idea de la acción. ¿Ok? Ya que aquí señala, ¿sí? Movimiento. Porque el verbo es eso, no una palabra que señala una idea de acción. Igualmente aquí, ¿quién trabaja en esa fábrica? Federico. Entonces, aquí hay acción. No requiere de un predicativo. Pero sí puede tener en este caso, ¿dónde trabaja Federico? En esa fábrica, complemento circunstancial del lugar, ¿no? Y esto sería, ¿dónde juega la mascota? Por el parque, complemento circunstancial de lugar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un verbo copulativo y un no copulativo. Ahora, de manera general, podríamos clasificarlos así, ¿no? De manera general en dos, copulativos y no copulativos. Ahora, los no copulativos, dentro de ellos podríamos clasificarlos también en, como dice aquí, en transitivos e intransitivos. Esta es otra clasificación. ¿Cuándo un verbo es transitivo? Cuando un verbo es intransitivo. Ok. Un verbo es transitivo cuando la acción del verbo transita o pasa a un complemento llamado objeto directo. O sea, requiere obligatoriamente de un complemento llamado objeto directo. ¿Y cómo reconocemos al objeto directo? Bueno, en primer lugar, el objeto directo es la palabra o frase en quien recae la acción del verbo, ¿no? Y se halla haciendo la pregunta qué o a quién. En este caso, el verbo es compra y aquí abajo es reparte.
A este le ponemos núcleo de predicado, n.p. Y el de abajo también, n.p. Arriba, ¿quién compra caramelos? El señor. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema. El señor. Ahora, se dice que el verbo transitivo es aquel que transita su complemento hacia un objeto directo, ¿no? En este caso, haciendo la pregunta, ¿qué? ¿Qué compra el señor? Respuesta, caramelos. Entonces, en esta palabra está recayendo la idea de la acción del verbo. A eso se denomina objeto directo. Aquí, ¿quién reparte víveres a los niños? Pepe, ¿no? Pepe. La pregunta es, ¿qué reparte Pepe? Víveres. Nada más. Ojo, ¿qué reparte Pepe? Víveres. Eso es objeto directo. Ahora, ¿qué sería a los niños? Ya hemos aprendido que eso sería objeto indirecto porque son las personas que reciben el daño o beneficio de la acción, que son aquellos que reciben los víveres. La pregunta es, ¿a quién reparte víveres Pepe? A los niños. Esto sería un objeto indirecto, pero aquí estamos trabajando el verbo transitivo y solamente estamos reconociendo a este objeto directo que es a quién la idea de la acción transita o pasa. Entonces, la acción del verbo pasa hacia un complemento llamado objeto directo. Igualmente aquí, pasa hacia un complemento llamado objeto directo. En cambio, en los verbos intransitivos son aquellos que no requieren un objeto directo porque la acción se da en el mismo verbo. ¿Ok? Pero sí puede presentar complementos circunstanciales. Por ejemplo, Cristian juega en esa losa deportiva. Juega. Conversa con sus amigos. Conversa. ¿No? Entonces le colocamos a cada uno núcleo del predicado. N.P. Ahí está. Y también aquí, N.P. A la pregunta, ¿quién juega en esa losa deportiva? Cristian. Aquí, ¿quién conversa con sus amigos? Él o ella, sujeto tácito, ¿no? Claro. Ahora, esto es muy simple, ¿no? Nos estamos dando cuenta que aquí no hay objeto directo porque esto no responde a la pregunta ¿qué o a quién? ¿No? Es más, ni siquiera necesitamos hacer la pregunta porque en esa losa deportiva me da una idea de qué, de lugar, ¿no? La pregunta es, ¿dónde juega Cristian? En esa losa deportiva. Ese complemento que nos da una idea de circunstancia, de lugar, y que responde a la pregunta ¿dónde? Se denomina complemento circunstancial de lugar. Todo esto de aquí. Esto es un complemento circunstancial lugar. Complemento circunstancial de lugar. Claro, puede presentar complemento, pero no objeto directo porque es intransitivo, lo cual significa que la acción no trasciende hacia un objeto directo, ya que la acción se desarrolla aquí mismo. Igualmente aquí. ¿Qué conversa él? No, pues con sus amigos me da idea de qué, de compañía, efectivamente. Entonces, esto responde a la pregunta ¿con quién conversa él? La respuesta es con sus amigos. Por lo tanto, esto es un complemento circunstancial de compañía. De esa manera, nosotros estamos reconociendo que esto es un verbo intransitivo. Ahora vamos con los llamados
verbos pronominales, ¿ok? Los verbos pronominales son aquellos, según el concepto, que requieren, ¿ya?, de un pronombre a quien recaerá la idea de la acción del verbo, dice. Requieren de un pronombre. En este caso, dentro de los verbos pronominales vamos a encontrar a los verbos reflexivos y a los verbos recíprocos. Cuando un verbo es reflexivo, hablábamos la vez pasada de que un verbo reflexivo es aquel cuya acción recae sobre el mismo sujeto que realiza la acción. O sea, la acción se refleja en el mismo sujeto. No, porque entendemos que el sujeto es el que hace la acción y en este caso también a quien recibe la acción. No solamente la hace, sino quien recibe, ¿no? Y que generalmente para reconocer si efectivamente es reflexivo, hacer la pregunta a mí mismo para la primera, a ti mismo para la segunda y a sí mismo para la tercera. Vamos a analizar estas oraciones. Vestía es el verbo, ¿ok? Y aquí alisto. Ahí está. Le vamos a colocar núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Ahí está. Y abajo también núcleo del predicado. A la pregunta, ¿quién se vestía rápidamente? Respuesta, él, sujeto tácito. No, él. Vamos a colocarlo, ¿ya? Ahí está. Él se vestía rápidamente. Ahora bien, date cuenta que esto es un pronombre personal. ¿Ok? Eso es un pronombre personal ¿de quién? De la misma persona que hace la acción, porque está en tercera. Ajá. Él se vestía rápidamente. Ahora, hemos aprendido que el objeto directo es en quien recae la acción del verbo, ¿no? Claro que sí. Él se vestía rápidamente. Pregunta, ¿a sí mismo? Sí, pues él mismo se vestía. A sí mismo. Entonces, como la pregunta para el objeto directo es qué o a quién, yo estaría preguntando, ¿no? ¿A quién se vestía rápidamente? A sí mismo. Funciona. A eso nosotros llamamos objeto directo. Pero este objeto directo, ojo, es de la misma persona que hace la acción. ¿Ok? ¿Entendiste? Entonces, podemos entender que el verbo o la idea de la acción del verbo recae en este objeto directo que es la misma persona quien hace la acción. Por lo tanto, este verbo se denomina reflexivo porque la acción del verbo se refleja en el mismo sujeto que hace la acción, pero que aparece dentro del predicado funcionando como un objeto directo y que responde a la pregunta, ¿él se vestía a sí mismo? Sí, pues, a sí mismo se vestía. Me alisto para el desfile. ¿Quién se alista para el desfile? Yo. Sujeto tácito. Yo. Primera persona. Yo. Yo me. Yo me. ¿Quién es me? Yo. Primera persona, ¿no? Entonces, la idea de la acción del verbo recae en el mismo sujeto. ¿Y qué función cumple me? Me cumple las funciones de objeto directo. Entonces entendemos que la idea de la acción recae en la misma persona que la realiza. A ese verbo se denomina reflexivo. Y los verbos recíprocos, por otra parte, o también denominados de acción mutua, son aquellos cuya acción recae en dos o más personas que la realizan de manera simultánea. Por lo tanto, como dije en clase, cada vez que el verbo esté en plural, pues será un verbo recíproco. Muy simple, ¿no? Comunican. Y aquí estiman.
Función, núcleo del predicado. N.P. Y aquí abajo también, N.P. ¿Quiénes se comunican muy seguido? Pedro y Miguel. Entonces podemos entender que tanto Pedro se comunica con Miguel y Miguel se comunica con Pedro. De la misma manera, de la misma forma. A ese verbo se llama recíproco o de acción mutua. Y aquí, ¿quiénes se estiman mucho? Ellas. Vamos a suponer que ellas sean Marita y Julia. Marita estima a Julia y Julia estima a Marita. Por lo tanto, es un verbo de acción mutua, ya que la acción es realizada por dos o más personas. Y para terminar este gran repaso, ¿sí? Tenemos la última clasificación, el criterio sintáctico, a los verbos personales y a los verbos impersonales. Vamos a poner esto por acá, ¿ok? Para que no nos fastidie. Ahí está. Ahí está. Vamos a tapar, disculpen, esto de aquí un ratito. Y vamos a trabajar estos verbos de aquí. Un verbo es personal, muy sencillo, cuando hay alguien quien realiza la acción. En este caso sea un sujeto expreso o un sujeto tácito. Por lo tanto, un verbo es personal cuando se refiere a una persona o a una persona gramatical, en este caso representado por un pronombre. Muy sencillo, ¿no? Los muchachos practican natación. Practican. ¿Quiénes practican natación? Dicen los muchachos, pueden ser ellos. Entonces hay un sujeto quien hace la acción. Por lo tanto, las oraciones con verbos personales van a presentar núcleo del predicado y por lo tanto su estructura se va a dividir en sujeto y predicado. ¿Quiénes practican natación? Los muchachos. Verbo personal. Estuvieron atrapados en esa cueva. Estuvieron. Núcleo del predicado. Pregunta. ¿Quiénes estuvieron atrapados en esa cueva? Sujeto, ellos. Sujeto tácito. Simplemente no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien. Ellos. Por lo tanto, también esta oración presenta un verbo personal. Ellos. Ahí está. En cambio, los verbos impersonales son aquellos que no señalan a un sujeto conocido. No presenta sujeto. Por lo tanto, las oraciones con verbos impersonales, ¿sí?, se van a denominar oraciones unimembres, aquellas que carecen de una estructura, ¿ya?, compuesta por sujeto y predicado. Ahora, nosotros hemos presentado varios casos de oraciones, de verbos impersonales, ¿no? El primero de ellos, verbos impersonales referidos a fenómenos naturales. Granizó. Granizó en la selva. Pregunta, ¿alguien graniza? Nadie graniza. Por lo tanto, esto no es núcleo del predicado. Simplemente le vamos a colocar verbo impersonal. Nada más. Y eso queda así. Y nada más. No se puede analizar ya que es una oración unimembre que carece de una estructura llamada sujeto y predicado. Y aquí, el cuarto caso, se alquilan ternos para caballeros. Este tipo de oración, ¿sí?, no presenta un sujeto específico. Aunque presenta un verbo, que supuestamente está en tercera persona del singular, pero no presenta un sujeto específico quien haga la acción. Por lo tanto, a ese verbo también le corresponde ser verbo impersonal. Y de esta manera ustedes van a poder analizar las oraciones con verbos impersonales. ¿Ok? Bien, chicos, eso ha sido un repaso así intenso, rápido con respecto a las clases de verbos. Lógicamente, para el próximo año vamos a ver otras clasificaciones, como es los verbos regulares
e irregulares y también al verbo cuasi reflejo. Espero que hayas podido completar el conocimiento de este tema y bueno, ya estamos entrando un poco a lo que es el estudio de la sintaxis o el análisis de las oraciones, ¿no? Ya conocemos un poco sobre la estructura tanto del sujeto como del predicado y eso nos va a servir para los temas que vayamos a desarrollar más adelante. Me despido, nos estamos viendo la próxima semana. No olvides de ver el video y darle me gusta. Cuídate mucho, hasta pronto.